La innovación de expansión urbana ordenada explica cómo proyectar y gestionar el proceso de crecimiento urbano en suelos de expansión en aquellos municipios colombianos que presentan un crecimiento intenso y deben tener una planificación de largo plazo y ordenada. Los dejo entonces con Nicolás Galarza y Magda Montaña, quienes les explicarán a profundidad en qué consiste esta innovación y su aplicación a los planes de ordenamiento territorial moderno. Hola, soy Nicolás Galarza Sánchez, investigador de la Universidad de Nueva York para el programa POTS Modernos, y a continuación les voy a presentar la innovación expansión urbana ordenada. ¿Por qué hablar de crecimiento urbano ordenado? A lo largo del mundo, gran parte de las ciudades han sufrido un fenómeno de crecimiento desordenado. Este crecimiento desordenado se presenta a partir de asentamientos informales que se ubican en zonas de alto riesgo o en zonas de alto valor ambiental, o a través del mecanismo del crecimiento suburbano con modelos de bajísima densidad y de poco uso de transporte público. Ante esto, la alternativa ha sido tratar de prohibir este crecimiento o de limitarlo. Un ejemplo claro está en Colombia. Encontramos que la ciudad de Valledupar, en su primer plan de ordenamiento territorial, proyectó cerca de 300 hectáreas para su zona de expansión. En el periodo de vigencia de ese plan de ordenamiento territorial, 12 años, llegaron cerca de 100.000 personas a esta ciudad. A todas luces, un espacio deficiente para acomodar a esta población. Ante la alternativa de prohibir o limitar o pensar que todo crecimiento urbano es malo, nosotros estamos proponiendo un crecimiento urbano ordenado. Este crecimiento urbano ordenado, es muy importante aclarar, no significa promover el crecimiento de entrada, significa tomar acciones concretas hoy, antes de que el desarrollo ocurra, antes de que exista presión inmobiliaria, para que las autoridades municipales puedan volver a guiar ese crecimiento y no tener un esquema de planeación reactiva en el cual siempre están detrás de los problemas tratando de solucionar situaciones que ya se llevaron a cabo. Hablar de expansión urbana significa ver a futuro con acciones concretas que nos permitirán guiar este crecimiento. Para hablar de la expansión urbana ordenada, existen 4 principios rectores. El primero tiene que ver con la inevitable expansión. En el mundo, en la actualidad, cerca de más del 50% de las personas vive en ciudades. Colombia tiene cerca de 76% de su población viviendo en ciudades y esta tendencia no se va a revertir. En el mundo, cerca del 80% de la población vivirá en ciudades en los próximos 50 años y en Colombia este fenómeno también va a suceder. Es muy importante entender que la expansión va a suceder y por eso es muy importante que estemos listos. Vale la pena aclarar que no todas las ciudades crecen en la misma tasa y que las ciudades que crecen con mayor rapidez son las que tienen que tener más atención en este punto en particular. Para aterrizar el tema en Colombia, y no solamente hablar de ejemplos internacionales, quiero demostrarles a través del mapa que ustedes ven en pantalla, que es el mapa de la huella urbana de la ciudad de Yopal, cómo una ciudad puede crecer su huella urbana. Ven 3 imágenes, una cerca a 1990, otra cerca al año 2000 y otra cerca del año 2010. Ven ustedes la evolución de esta huella urbana en la cual el casco urbano de la ciudad de Yopal, Colombia, creció cerca de 8 veces. Esto dimensiona que en efecto esto puede pasar y que pasa en Colombia. Por eso tenemos que estar listos. La segunda proposición tiene que ver con densidades sostenibles. ¿Por qué hablar de densidades sostenibles? Porque en la academia últimamente se promueve mucho la idea de densificar, de aumentar las densidades que ya existen, pero es muy importante aclarar que el contexto es muy importante. Hay zonas que tienen unas densidades muy bajas que en efecto deben buscar aumentar su tasa de densidad, pero hay otras zonas u otras ciudades que tienen unas tasas de densidad muy altas, muy superiores, que tienen que buscar mecanismos para que estos se reduzcan. Mucha densidad significa también congestión, significa saturación de la infraestructura
y por esta razón, como segundo principio, es fundamental tener en cuenta el logro de tener densidades sostenibles. El tercer principio tiene que ver con lograr viviendas dignas. Les mencionaba anteriormente que el crecimiento desordenado, particularmente a través de la informalidad, tiene unas implicaciones bastante complejas, particularmente para las poblaciones con menos recursos. Estas poblaciones terminan asentándose en zonas de alto riesgo y les toma muchísimo tiempo conectarse con la infraestructura y los servicios de la ciudad formal. Al planear expansión ordenada y aumentar la oferta de suelo de acuerdo a la demanda existente, vamos a lograr regular un poco el mercado del suelo, el mercado de la vivienda, y vamos a desincentivar que las personas se establezcan en estas zonas no deseadas y no aptas para el crecimiento urbano, y por tanto vamos a lograr que las personas que normalmente se asientan en estas zonas de alto riesgo tengan una mejor calidad de vida. El cuarto principio tiene que ver con la proposición de unas obras públicas, de establecer las dotaciones, la conectividad y la infraestructura que nos permita que estas zonas periféricas de la ciudad estén conectadas con el mercado laboral y con las diferentes actividades, pero que también tengan equipamientos que permitan que los residentes en estas zonas tengan buena calidad de vida. Es muy importante pensar en estas obras públicas antes de que el crecimiento ocurra, para generar un orden y permitir que sea mucho más barato la implementación de estas infraestructuras. Ya hablamos de los 4 principios de expansión ordenada, ahora hablemos de cuáles son los 4 pasos para lograr la implementación de estos planes de acción. En primera medida, es importante contar con proyecciones realistas. Para estas proyecciones realistas se necesitan 2 fuentes de información fundamentales. Por un lado, proyecciones demográficas del crecimiento a futuro de la ciudad. Por otro lado, información sobre la huella urbana. Para el primer caso, tanto el DANE como diferentes estudios a nivel nacional han realizado este tipo de proyecciones que están disponibles para que ustedes las utilicen. En el segundo, el DNP ha comisionado a la Universidad de Nueva York para que haga un atlas de expansión urbana. Estas 2 piezas de información están disponibles para la realización de su plan de ordenamiento territorial y les darán los insumos necesarios para hacer estas proyecciones realistas. Hablar de proyecciones realistas es importante porque muchas veces al buscar el control de este crecimiento urbano se planea más con el deseo que con la realidad. Nosotros desde la universidad y desde el programa POTS Modernos promovemos la planeación basada en datos y por eso para la proyección de estas zonas de expansión sugerimos contar con proyecciones realistas. El segundo paso tiene que ver con acomodar la demanda de suelo que se identificó en el primer paso en los límites urbanos del municipio. Estos límites deben ser generosos y acomodar la demanda de suelo. Es importante tener en cuenta que las huellas urbanas para cada municipio tienen diferentes características y es muy importante contemplar que en algunos casos hay aglomeraciones, hay conexiones, hay desarrollos lineales y eso presenta un reto. Para el tema puntual de las zonas metropolitanas y de las aglomeraciones hemos desarrollado una innovación completa para ver cómo se pueden tratar estos temas, pero en general el paso 2 significa plantear unos límites urbanos generosos y suficientes que permitan acomodar los resultados de las proyecciones del paso 1. El paso 3 tiene que ver con diseñar y gestionar una malla de vías arteriales y de corredores de infraestructura que permitan ordenar el crecimiento urbano de las ciudades en las zonas periféricas. Esto es importante gestionarlo hoy antes de que exista presión inmobiliaria o especulación para que el municipio pueda gestionar a unos costos muchísimo menores esas franjas de suelo que le permitirán conectar y organizar los diferentes planes parciales o los diferentes desarrollos que se presenten para el crecimiento de la ciudad. El cuarto paso
tiene que ver con la gestión y protección de una jerarquía de espacios públicos en la periferia de la ciudad. De nuevo, es muy importante hacer esta gestión hoy, antes de que exista presión inmobiliaria y antes de que exista una posible especulación. Acá es muy importante conectar con la innovación ambiental e identificar qué suelos de alto valor ambiental están en la periferia urbana y pueden ser protegidos de una manera activa. ¿Esto qué significa? Ver cómo se utilizan instrumentos de gestión para viabilizar la protección eficiente de estos parques y que no simplemente terminen en una marcha verde en el plan de ordenamiento territorial. Para concluir, quiero dejarles 4 mensajes fundamentales que soportan las ideas principales de esta iniciativa de expansión urbana ordenada. El primero es que hacer esta proyección de crecimiento hoy, antes de que el desarrollo ocurra, es en todos los casos más barato y más fácil de implementar. Es fundamental que los oficiales municipales, los formuladores y las autoridades municipales tengan la visión y proyecten el crecimiento del municipio en un horizonte amplio. La segunda no es que toda la expansión es similar en todos los municipios. Hay unos municipios que crecen a unas tasas muy aceleradas, hay otros municipios que no tienen las mismas tasas de crecimiento y en estos dos horizontes es muy importante tener en cuenta tratamientos diferenciados. Por supuesto, los municipios que tienen mayor crecimiento tienen una necesidad más importante de hacer esta proyección de crecimiento ordenado. La tercera conclusión tiene que ver con que lo que estamos tratando de hacer con estos planes de expansión ordenada es devolverle las facultades de liderazgo para guiar la expansión de los municipios y no seguir en un paradigma reactivo apagando incendios. Si se toman decisiones acertadas hoy pensando el futuro de las ciudades, van a ser los oficiales municipales los que guíen ese desarrollo y no los que apagan los incendios de decisiones que otras personas tomaron. El cuarto punto tiene que ver con el hecho de que estos planes son absolutamente implementables. Desde su diseño mismo hemos buscado cuáles son las acciones mínimas concretas que ustedes encontrarán en los manuales detallados en la página web para que esto sea implementable. Hemos hecho una revisión bastante detallada de la normatividad colombiana y estamos seguros de que implementar estos planes es viable y lo puede hacer cualquier municipio de cualquier tamaño y cualquier capacidad técnica. Y para explicar el contenido de las normas vigentes en Colombia, le doy paso a mi compañera Magda Montaña, experta en Derecho Urbano. Hola, mi nombre es Magda Montaña, soy consultora de la Universidad de Nueva York y tengo a cargo el componente legal para la sustentación de las innovaciones para los POT modernos, en este caso, la innovación de la expansión urbana ordenada. Para el componente de innovación de expansión urbana ordenada, nosotros partimos en presentarles a ustedes que este componente está sustentado en la ley. ¿Qué tenemos? En la Ley 388 de 1997, lo que nos dijo la Ley 388 es que teníamos que organizar nuestros componentes del Plan de Ordenamiento Territorial en unas vigencias dependiendo del contenido. Si es el contenido general del plan de ordenamiento va al contenido de largo plazo y los componentes urbano y rural van al contenido de mediano y de corto plazo. ¿Esto qué significa? Yo debo atar esos contenidos, el componente general que me da la definición de las estructuras generales de las que hablaba con anterioridad Nicolás, referidas a las estructuras generales con las cuales voy a proyectar esa nueva expansión del territorio y esas políticas de expansión del territorio a unas vigencias de largo plazo. Esas vigencias de largo plazo en donde van a estar esas infraestructuras generales que voy a requerir, esas infraestructuras de soporte que voy a requerir para conjugar lo urbano con lo rural y ese nuevo desarrollo que voy a tener es lo que necesito sobre todo proyectar y ahí vamos a usarlas. ¿Cómo vamos a usar los componentes que la Ley 388 nos presenta? El componente general es un componente de definir las infraestructuras generales que
antes tocaba Nicolás, referidas a las infraestructuras de transporte generales, a las viales, a los equipamientos y a los espacios públicos que van a delimitar por dónde va a seguir ese desarrollo urbano fijado hacia el futuro. En ese componente de largo plazo, nosotros no tenemos una limitación de ley a un tiempo máximo en el cual haya que fijarse. Así que lo que tenemos que estructurar son tiempos en los cuales esa vigencia esté ligada a los periodos constitucionales de gobierno. Cada periodo constitucional es de 4 años, por consiguiente, si de los datos, si de la información surte que hay necesidad de una expansión por la necesidad poblacional a 4 periodos constitucionales, podemos fijar ese contenido de largo plazo en la expansión a esas necesidades en esos tiempos. No hay ninguna limitación dada por la ley en cuanto a ese componente. Ese es un tema súper importante porque nos va a permitir atar con otro componente que también la ley 388 trae, y son los programas de ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial y los programas de ejecución del Plan de Desarrollo, en los cuales nos van a permitir programar cómo se va a desarrollar en los periodos constitucionales de gobierno, con los planes de desarrollo de cada gobierno, esas áreas o esa gran área de expansión que se haya señalado conforme a las necesidades que tenga ese territorio. Y que es un segundo elemento para tener en cuenta en la determinación que la ley nos fija. La ley nos está fijando que tenemos que señalar dentro del Plan de Ordenamiento Territorial unas estrategias en el largo, mediano y corto plazo. Esas estrategias, que son las que nos van a permitir configurar en los planes de desarrollo que cada alcalde vaya a estructurar, cuáles son las de la área de expansión, cómo vamos a poder generar la inversión en cada plan de desarrollo y cómo van a usar los mecanismos de gestión y financiación. Y ahí entramos a un último componente que es muy importante para poder organizar y gestionar la expansión urbana. Ese último componente es el referido a los mecanismos de gestión y financiación. El suelo de expansión urbana, el propiamente dicho por la ley como suelo de expansión urbana, tiene un instrumento que es los planes parciales. Los planes parciales nos van a permitir, ya dado por el Plan de Ordenamiento Territorial, dónde están las infraestructuras generales, por dónde van las vías, dónde van a quedar los grandes espacios públicos, dónde está el suelo de protección, va a permitir que los planes parciales puedan organizar a través de los propios instrumentos que tiene, los de financiación y los de gestión que puede tener, la gestión asociada de esos terrenos a través del reajuste de suelos, la financiación que pueden usar diferentes herramientas, o bien la de la propia distribución de cargas y beneficios en cada plan parcial, y si no, los instrumentos tributarios que tenemos, la contribución de valorización, la participación en plusvalías, el impuesto predial de las zonas para poder financiar esas mismas zonas. No hay que olvidar que cuando nosotros estamos hablando de expansión urbana ordenada, también está incluyendo los territorios del suelo rural que tienen usos en desarrollo que, aunque son restringidos para el suelo rural, están planteando una expansión y va a ser el futuro desarrollo de la ciudad. Ahí también debemos aplicar los mecanismos de gestión y instrumentos de planificación. Tienen la UPR y a su vez van a poder desarrollar mecanismos de gestión y financiación. Aunque no tienen mecanismos de gestión de suelo como el del reajuste para plan parcial, sí pueden aplicar mecanismos de financiación como la contribución de valorización, la participación en plusvalías, las obligaciones urbanísticas, porque esos territorios están teniendo mayores aprovechamientos y pueden generar una vía de igualdad entre la expansión futura de la ciudad para suelo urbano y la futura que va a venir en un futuro mucho más lejano, pero que va a venir también en la ciudad, y muy probablemente vamos a tener una configuración de una ciudad con una expansión urbana completa. En esta innovación presentada lo que queremos es que podamos tener en conjunto para gestionar ese suelo de expansión y dar una expansión urbana ordenada, que tengamos
los instrumentos de planificación, que está el mismo plan de ordenamiento territorial, los instrumentos que vienen de desarrollo, que luego serán el plan parcial o la UPR, dependiendo de qué tipo de suelo es, y apliquemos en esa misma medida y correlacionadamente los mecanismos de gestión y financiación, que como les mencionaba, hay una receta amplia en nuestra ley, pero que también vamos a intentar darles a ustedes una herramienta de cómo guiarlos a aplicar esos mecanismos de gestión y financiación dependiendo del tratamiento que se aplique para el tipo de desarrollo que se vaya a hacer dentro de la ciudad.